Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, buenas noches. noches. Bueno, muchachos, la idea del día de hoy es ver dos puntos, o propongo aquí dos puntos, los cuales son los siguientes, ¿no? Entonces, este es el siguiente punto que vamos a desarrollar en el día de hoy, hallar el volumen del sólido de revolución que resulta de girar la región ilimitada por las funciones y igual a menos 2x y y igual a x al cuadrado alrededor del eje y. Y el otro que vamos a mirar es este, ¿no? En ciertas ciudades la temperatura en grados Fahrenheit de horas después de las 9 a.m. Se modela mediante la función t de x igual a 50 más 14 seno de pi sobre 12t. Calcule la temperatura promedio durante el periodo de las 9 a.m. hasta las 9 p.m., ¿no? Aquí una cuestión importante antes de comenzar esta cuestión de los puntos, ¿no? Y es que este punto que vemos aquí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, este punto que está aquí, la función obviamente tendría que ser en términos de t o en términos de x, ¿no? O sea, no puedo hablar de tx igual a 50 más 14 seno de pi sobre 12t, porque pues obviamente estoy mezclando dos variables, ¿no? En ese caso, x y t. Tendría que escribir t de t igual a 50 más 14 seno de pi sobre 12t o t de x igual a 50 más 14 seno de pi sobre 12x, ¿no? Entonces, allí hay un error en la guía. Bueno, entonces, comenzamos con este punto que tenemos aquí, este de sólidos de revolución, pero entonces aquí obviamente lo que vemos, pues muy característico, es que gira alrededor del eje Y, ¿no? Entonces, sencillamente, pues yo tengo que tener en cuenta, pues, el volumen, cómo se halla, y en este caso, el volumen entonces va a ser igual a pi por la integral desde A hasta B de f de x, bueno, coloquémosle f de x y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? F de x al cuadrado por dx, ¿no? Entonces, en este caso, pues necesitamos hallar primero que todo, pues, cuál es el intervalo, ¿no? Entonces, ¿en qué puntos estas dos funciones, pues, se intersectan, ¿no? O sea, esta función y igual a menos 2x y y igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces podemos decir menos 2x igual a x al cuadrado. Y aquí sí implica que x al cuadrado más 2x igual a 0. Puedo sacar entonces factor común x. En este caso me va a quedar x factor de x más 2 igual a 0. O sea que tenemos este punto de intersección que es x igual a 0 o x igual a menos 2, ¿no? X igual a menos 2. Entonces, vamos a mirar en GeoGebra a ver cómo me da esto. Para darme una idea, en el caso del clásico, ¿no? Ahí. Bueno. Bueno, entonces tenemos y igual a menos 2x por un lado y y igual a, en este caso es x al cuadrado, ¿no? Y igual a x al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado. Listo, entonces esto es lo que gira, ¿no? O sea, este punto y este punto, ¿no? Este punto de intersección, en este caso lo vemos aquí es menos 2 y este punto va a ser 0, ¿no? Estos son los dos puntos de intersección entre esas dos curvas y él gira, o al girar precisamente el eje Y, pues genera un sólido de revolución, ¿no? Que se conoce así, ¿no? De esa forma. Entonces, en este caso, pues de hecho aquí lo miramos, ¿no? Bueno, en x sería menos 2 y entre menos 2 y 0, ¿no? Pero obviamente en x, ¿no? Pero obviamente aquí,
como inclusive pues el eje de revolución es alrededor del eje Y, pues lo que necesitamos tener en cuenta es que este volumen tiene que estar dado a través de una función que depende de Y, o unas funciones que dependen de Y, por de Y, ¿no? Y por lo tanto, pues si yo estoy hablando de X como estos intervalos, pues sencillamente también tengo que sacar un intervalo en términos de Y, ¿no? Entonces, sencillamente es, cuando X vale 0, yo puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones, pues me va a hacer, si X vale 0, Y vale 0, ¿sí? Por ese lado. Y por el otro, entonces, si X es igual a -2, pues Y va a ser igual a 4, ¿no? O sea que la integral tendría que hacerlo entre, y tendría que hacerla entre 0 y 4, ¿no? En ese caso, ¿no? Miremos entonces cuál es la función mayor. La función mayor, pues podría yo decir que es la recta y la función menor es la de x al cuadrado, ¿no? Entonces aquí, pues yo puedo escribir, ¿no? La función mayor, la recta, ¿no? Entonces va a ser menos 2x, esto elevado al cuadrado, menos la parábola, que es x al cuadrado, ¿no? Por de y, ¿no? Pero bueno, aquí estoy escribiéndolo mal porque son funciones en términos de y, ¿no? Entonces, en términos de y, ¿cómo va a ser? Pues sencillamente las dos rectas y igual a menos 2x y y igual a x al cuadrado, pues las tengo que escribir en términos de y, ¿no? Entonces aquí me va a quedar. En el caso de y igual a menos 2x, ¿no? Entonces yo despejando aquí x, podría decir que x es igual a menos un medido de y. ¿Sí? Entonces aquí, esa es la función que es mayor, ¿no? La que vemos acá. Entonces sería menos un medio de y al cuadrado. Menos, y la otra función entonces sería y igual a x al cuadrado. Podríamos decir que x es igual a raíz de y, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces sería raíz de y al cuadrado. Ahora sí, con respecto a y, ¿no? Porque si yo tengo una integral, pues lo tengo que siempre escribir en términos de una sola variable. Listo, entonces aquí podemos ir simplificando, ¿no? Pi por la integral desde 0 hasta 4 de un cuarto por y al cuadrado menos y, ¿no? Y esto por de y. Listo. Y aquí entonces me va a quedar. Me va a quedar de una vez. Podemos hacer la integral indefinida. Me va a quedar entonces un cuarto por y a la 3 sobre 3 menos y cuadrado sobre 2. Esto evaluado entre 0 y 4, ¿no? Es decir, que me va a quedar, simplificando, ¿no? B, o sea, el volumen va a ser igual a pi por la integral de y a la 3, perdón. Integral no, porque ya le hicimos, ¿no? Hacemos la integral. Pi factor de y a la 3 sobre 12 menos y cuadrado sobre 2. Esto evaluado entre 0 y 4. Listo, o sea que el volumen me va a quedar pi. Bueno, aquí me va a quedar entonces 4 a la 3 sobre 12 menos 4 al cuadrado sobre 2, ¿no? Menos 0, ¿no? Porque pues cuando yo evalúe en 0, pues todo me va a dar 0, ¿no? En ese caso, o sea que solamente me va a quedar este pedacito de aquí, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. El volumen va a ser igual a pi por la integral de 12, 4 a la 3, ¿no? Que sería 64, ¿no? 4 a la 3, 64 dividido entre 12. Dividido entre 12 me daría 16 tercios, ¿no? 16 tercios. Y aquí me quedaría entonces 16 medios, ¿no? 16 medios. Entonces esto me daría 16 medios. Me daría entonces 8 tercios, ¿no? El volumen sería igual entonces a 8 pi tercios, ¿no? Unidades de volumen, ¿no? En ese caso. Listo, entonces ahí ya me quedaría ese volumen, ¿no? En términos de y, ¿no?
Entonces, sencillamente es colocar las funciones en términos de y integrar con respecto a y, ¿no? Ese momento, pues nosotros lo podemos escribir en ese sentido, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta allí. No, señor. Ok. Bueno, con respecto al otro caso, a este otro punto, bueno, coloquémosle por aquí. Aquí me va a quedar entonces. Tenemos en cierta ciudad la temperatura en grados Fahrenheit de horas después de las 9 am se modela mediante la función. Bueno, esto escribámoslo de una vez así, ¿no? T de T igual a 50 más 14 seno de pi t sobre 12, ¿no? Esto lo tenemos así, ¿no? Seno de pi t sobre 12, ¿no? Calcule la temperatura promedio durante el periodo de las 9 am hasta las 9 pm. En este caso, este problema es debido al teorema del valor medio, ¿no? Esto es lo que sencillamente habla este punto, ¿no? O sea, esto es lo que tengo que yo aplicar en este punto básicamente, ¿no? Entonces, allí ese teorema, este valor medio para integrales, ¿no? Para integrales. Listo, entonces esto me dice lo siguiente, que g de c es igual a 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de g de y por dy, ¿no? O g de x, o más bien coloquémosle así, f de x por dx. Escribámoslo así más bien. Escribámoslo g de x por dx. G de x por dx. Bueno, esto teniendo en cuenta pues algunas cuestiones, ¿no? Que por ejemplo, pues que la función sea continua, que sea diferenciable en el intervalo abierto, continua en el intervalo cerrado, ¿sí? O sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, sea continua en este intervalo a, b y diferenciable en el intervalo a, b abierto, ¿no? O sea, sin incluir los extremos, ¿no? En ese caso, o en el caso de la continuidad, pues incluyendo los extremos como tal, ¿no? Entonces, en este caso, en esta cuestión, aquí, pues tendría que tener en cuenta que tengo una función, ¿no? Que es la que me están dando allí, ¿no? 50 más 14 seno de pi t sobre 12, en ese caso, pero tengo que tener en cuenta un intervalo, ¿no? ¿Cuál podría ser el intervalo? ¿Cuál podría ser el intervalo allí? Tiempo no. El tiempo. El tiempo, ajá, exacto. Exacto. ¿Y cuál podría ser ese intervalo allí que tendría que yo considerar? Bueno, aquí precisamente lo que les estoy comentando es lo siguiente, ¿no? Que g de x es continua en el intervalo cerrado, ¿no? A, b. Entonces, existe un c tal que g de c coincide con un g promedio. Entonces, cuando se habla precisamente de promedio, pues ahí lo que yo tengo que tener en cuenta es que me está pidiendo pues el teorema del valor medio para integrales, por ejemplo, en este caso. Y sobre todo porque aquí me están preguntando, ¿no? Calcule la temperatura promedio durante el periodo de las 9 hasta las 9 am hasta las 9 pm. Entonces, nosotros sabemos quién es sencillamente esa función g de x, ¿no? O g de t como nosotros la estamos colocando allí, ¿no? Entonces,
esto me va a quedar G de C igual a 1 sobre B menos A, integral de A hasta B. Y aquí pues va a ser 50 más 14 seno de pi t sobre 12, ¿no? Y tengo que decir que lo voy a integrar con respecto a t, ¿no? Porque la variable aquí es t, ¿no? En este caso. ¿Cuál sería entonces el intervalo? El intervalo, ¿quién sería ese A, quién sería ese B, según lo que me están comentando acá? ¿Cuál podría ser esa idea? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, me está diciendo calcule la temperatura promedio durante el periodo de las 9 a.m. hasta las 9 p.m., ¿no? Entonces yo puedo decir que a partir de las 9 m hay un tiempo cero, ¿no? ¿Sí? En ese caso yo podría decir que voy a comenzar en t igual a cero, ¿no? ¿Y hasta dónde tendríamos que ir? ¿Hasta qué t? Si dice que hasta las 9 p.m. ¿Cuántas horas hay desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m.? 12. 2, Ajá, exacto. Entonces, el intervalo va a ser 1 sobre 12 menos 0, integral desde 0 hasta 12, de 50 más 14 seno de pi t sobre 12 por dt. ¿Listo? Ese va a ser el intervalo, ¿no? En ese caso. Yo podría hacer por aquí entonces, necesito hacer esa indefinida, ¿no? La integral indefinida. 50 más 14 seno de pi t sobre 12. ¿Cuál sería la integral? Aquí. ¿Cuál sería la integral de esto? La integral de 50. ¿Cuál es? ¿Cuál es la integral de 50 de 50? 50 no. 50 t, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de seno de pi t sobre 12? Bueno, ese 14 yo lo puedo sacar afuera de la integral, ¿no? ¿Cuál sería la integral del seno de pi t sobre 12? Entonces hagámoslo por acá, ¿no? Seno de pi t sobre 12. ¿Qué método de integración podemos utilizar allí para integrar esta, pues integral? Exactamente. Pues nosotros podemos decir que vamos a utilizar sustitución simple, ¿no? Entonces, en ese caso, u es igual a pi t sobre 12, ¿no? ¿Cuál es la derivada de u con respecto a t? Porque pues obviamente estamos relacionando u y t como variables, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Pues va a ser pi sobre 12, ¿no? Porque pi es una constante, ¿no? Y 12 pues también es una constante. Entonces, pi sobre 12 va a ser esta integral, ¿no? De aquí se desprende que de t es igual a ¿qué? A 12 sobre pi por du, ¿no? ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que la integral del seno de u por dt, que en este caso es 12 sobre pi por du, es igual. El 12 sobre pi se puede sacar afuera de la integral, ¿no? Entonces me quedaría 12 sobre pi integral del seno de u por du. ¿Cuál es la integral del seno? ¿Cuál sería la integral del seno aquí?
La integral del seno. La derivada del seno es coseno, ¿no? La derivada del coseno es menos seno. Es decir que la integral del seno va a ser menos coseno, ¿no? De u. Y ojo que pues la idea es colocarlo así, ¿no? Para no ir a confundir o decir que estoy como restando, ¿no? 12 pi menos coseno de u no tiene sentido en ese caso, ¿no? Entonces tengo que colocarle esos paréntesis, pues en pro de decir que estoy multiplicando, ¿no? Entonces, aquí me quedaría 12 pi, 12 sobre pi, y aquí me va a quedar entonces menos coseno de pi t sobre 12, ¿no? Que es mi u en este caso. Listo. Bueno, entonces en resumidas cuentas me queda 50t más 14 por, este integral me está dando 12 pi, 12 sobre pi, por menos coseno de pi t sobre 12, ¿no? O sea que 14 por 12 me da 168, ¿no? 14 por 12, entonces sí, 168. Más por menos me daría menos, ¿no? Entonces me quedaría 50t menos 168 sobre pi coseno de pi t sobre 12. Bueno, esta es la integral indefinida, ¿no? En ese caso, ¿no? Me dice que la tengo que integrar con respecto o entre 0 y 12, ¿no? Entonces coloquémosle, vamos colocándole de una vez todo, ¿no? Entonces me quedaría que ese valor promedio, que en este caso es este eje de C, va a ser 1 sobre 12 menos 0, que es 1 sobre 12, que es lo que nosotros colocamos acá arriba. Acá en esta parte que tenemos acá arriba, aquí. Entonces 12 menos 0 me daría 12. Y me quedaría entonces la integral, ¿no? La integral sería entonces 50t menos 168 sobre pi coseno de pi t sobre 12 evaluada entre 0 y 12, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces me queda entonces que ese valor promedio va a ser igual a 1 sobre 12, ¿factor de qué? 50 por 12. Y una vez vamos multiplicando. 50 por 12 me da 600, ¿no? O sea, esto me daría 600 menos 168 sobre pi. Bueno, cuando yo reemplazo aquí el 12, se podría cancelar con este 12 que tenemos acá abajo, ¿no? Entonces me va a quedar coseno de pi, ¿no? Y el coseno de 180 es menos 1, ¿no? Entonces, esto me va a quedar más 168 sobre pi, ¿no? ¿Sí? Cuando yo reemplazo en ese caso. Menos, en el caso de 0, 50 por 0, 0, ¿no? Menos 168 sobre pi, coseno de 0, ¿no? Coseno de 0 por pi, 0, ¿no? Sobre 12, 0, ¿no? Entonces va a ser coseno de 0, que en este caso el coseno de 0 es 1, ¿no? El coseno de 0 es 1. Entonces de una vez coloquémosle allí que esto es 1, ¿no? Entonces 1 por 168 sobre pi me quedaría pues lo mismo, ¿no? 168 sobre pi. Listo, entonces me quedaría que de C es igual a 1 sobre 12, 600 más 168 sobre pi, menos por menos me daría más 168 sobre pi, ¿no? Listo. Y allí entonces me queda G de C es igual a 1 sobre 12, 600. Bueno, esto podría sumar los numeradores, ¿no? Entonces me va a quedar 336 sobre pi. Ahí tenemos un denominador común, ¿no? Y bueno, ¿cuánto me da este cálculo? Me daría entonces 600 más 336 sobre pi. 336 sobre pi me daría 700. Bueno, entonces me quedaría 1 sobre 12
706.95 aproximadamente, ¿no? Y entre 12 o multiplicado por 1 sobre 12 me quedaría entonces que ese valor promedio pues sería igual a 58.91. Bueno, aproximadamente 59, ¿no? Podría yo decir, ¿no? Aproximadamente 59. Entonces, ¿qué me están preguntando acá, no? Me están preguntando lo siguiente. Calcula la temperatura promedio durante el periodo de las 9 a.m. hasta las 9 p.m. Entonces, ¿cuál es la temperatura que nos está dando promedio? Pues aproximadamente el de 59 grados Fahrenheit, ¿no? Esta va a ser la temperatura promedio entre las 9 a.m. y las 9 p.m., ¿no? En ese caso. Listo, yo creo que pues ahí sería este punto, ¿no? Todos estos puntos, lo primordial es saber cuál es la formulita que hay que utilizar, ¿no? Llámese sólidos de revolución, llámese longitud de arco, llámese teorema del Euler medio, llámese áreas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, pues hay unas fórmulas específicas para cada cosa, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que saber, pues, para resolver este tipo de cosas. Entonces, aquí sé que hay un teorema del valor medio para integrales, ¿no? Porque cabe resaltar de que hay un teorema del valor medio para derivadas, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? En ese caso, ¿no? Y por lo tanto, pues ya puedo ir integrando así como ya sabemos, llámese cualquier método de sustitución. Aquí hicimos fue sustitución simple. Y con eso, pues, resuelvo la integral indefinida, ¿no? Indefinida y definida, ¿no? Y bueno, ya estoy diciendo que G de C, que es el valor promedio, o sea, ese G promedio que de hecho más arriba lo comenté, lo escribí así, pues va a ser igual a 59 grados Fahrenheit, ¿no? En promedio. Bueno, no sé qué preguntas tengan. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Por el momento, no. Pues yo no he iniciado con ese ejercicio, pero ¿Te toca hacer este? no, el A. Ah, ya. Bueno, es lo mismo, ¿no? Básicamente es esto lo que hay que saber, ¿no? Los tres primeros corresponden al teorema del valor medio, ¿no? Los otros dos que están allí son de longitud de arco. ¿Sí? Este es el tercero o el C, pues, de esa temática, ¿no? Este punto que tenemos aquí. Solamente que los otros, el intervalo es más explícito, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, de 1 a 15 de una vez, ¿no? Entonces ya sabemos que el intervalo ya está definido, ¿no? Aquí, pues, lo que tocó hacer fue como echarle cabeza un poquito y mirar cuál es el intervalo, ¿no? Porque si yo puedo decir en un principio que 9 a 9, pues puede ser de 9 a las 21 horas de la noche, ¿no? Ujú. Pero yo lo estoy tomando aquí de 0 a 12, ¿no? Porque pues es el tiempo que transcurre, ¿no? Entre las 9 a.m. y las 9 p.m. Entonces, allí el problema era sacar ese intervalo. Los demás ya dicen el intervalo ya más, de manera más explícita, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sería hasta allí. Estos son dos puntos que, pues, quise pues que tratáramos un poco más. Eh, no sé si tengan preguntas con relación a otros puntos. Si no, pues damos por terminada allí la CIPA. Profe, usted nos comparte la grabación, por favor. Listo, no hay problema. Tutor, es Gracias, que profe. estoy un poquito enredada con el ejercicio B de áreas entre curvas. O sea, yo lo estoy haciendo, pero la verdad sí me enredo un poquito. ¿Me puedes mencionar qué dice ese punto? Sí, señor, ya le digo. Dice, utilice GeoGebra para realizar las gráficas de las curvas. Y a 3 menos
2x a la 2 sobre 3. Y yx a la 2 menos 5x en el mismo plano cartesiano. Entonces las preguntas son, hallar el punto donde se intersecten con 3 cifras decimales de aproximación, describir la integral que determine el área entre las dos curvas y solucionarlas paso a paso. ¿Tú me puedes decir las dos curvas otra vez? Sí. Y igual a 3 Ajá, menos ajá, 2x a la 2 ajá. sobre 3. ¿Sobre 3? ¿Así? Sí, pero el 2x a la 2 es sobre 3, no el 3, no, el 3 no. Solamente 2x a la 2. O sea, 3 menos 2 tercios de x al cuadrado. ¿Así? Exacto. ¿Así? Sí, pero entonces, sí, señor, exactamente. Y el otro intervalo es Y la otra, x igual, ajá, y el otro x es igual. x a la 2 Ajá. menos 5x. X a la 2 menos 5x, ¿así? Señor. Entonces, bueno, ahí lo que nosotros podemos hacer es utilizar GeoGebra como para darnos cuenta, pues, más o menos qué pues, está pasando, ¿no? Entonces, dame un señor. momento, yo voy haciendo esto acá. Entonces tenemos, borremos esto. Borremos esto. Entonces tenemos una curva es x al cuadrado menos 5x, ¿no? Entonces tenemos esta de aquí. X al cuadrado menos 5x. Y el otro es 3 menos 2 tercios. 3 menos 2 tercios. 2 tercios de x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Listo. Listo. Entonces, esto me quedaría así. Entonces, ¿cuál es el área que tendría que yo, pues, hallar, ¿no? Tendría que ser esta que tenemos aquí, ¿no? Entre este punto, que es el punto de intersección, y este punto que tenemos acá, que es otro punto de intersección, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo o cómo hallo esos puntos de intersección? Pues obviamente ya sabemos que igualando esas dos curvas, ¿no? Entonces, va a ser 3 menos 2 tercios de x al cuadrado igual a x al cuadrado menos 5x, ¿no? O sea, ahí lo que yo estoy diciendo implícitamente es en qué puntos esas dos curvas o esas dos gráficas se cortan, ¿no? Y obviamente pues yo hallo las x, ¿no? Entonces, esto me queda. Coloquémosle así, 0 igual x al cuadrado menos 5x y todo eso que está a la izquierda pasémoslo para el otro lado, ¿no? Entonces me va a quedar menos 3, como es positivo pasa a negativo y este es negativo pasaría a positivo, ¿no? 2 tercios x al cuadrado, ¿no? Listo, entonces esto es lo mismo que escribir esto que tenemos aquí. Menos 5x menos 3 más 2 tercios x al cuadrado igual a 0, ¿no? Listo, ahí yo veo que tengo dos términos semejantes, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues x al cuadrado, ¿no? Esos x al cuadrado son términos semejantes. Es decir que 1 más 2 tercios me quedaría 5 tercios, ¿no? 5 tercios de x al cuadrado menos 5x menos 3 igual a 0, ¿no? Son los únicos que podemos pues operar, ¿no? Porque son términos semejantes, ¿no? Listo. Esto lo podemos multiplicar por 3, ¿no? Para quitarme ese 3 como divisor, ¿no? Entonces, si le multiplico por 3 a ambos lados, me va a quedar 5x al cuadrado menos 15x menos 3 por 3, 9, ¿no? Igual a 0. Listo, tenemos esta ecuación de segundo grado, ¿no? Para hallar los x,
¿cómo o qué tendría que pues, tener en cuenta? Pues podría yo utilizar la fórmula cuadrática, ¿no? Entonces me quedaría, las dos soluciones de x van a ser 15 más o menos la raíz de 15 al cuadrado, ¿no? Bueno, 15 al cuadrado me da 225 menos 4ac, ¿no? Entonces, bueno, aquí con este menos me quedaría más acá. Me quedaría 4 por 5 por 9, ¿no? Y esto me da 180. 180 dividido 2 por 5, que es 10, ¿no? El 2a. Listo, entonces esto me quedará 15, más o menos. Aquí esto me quedaría 180 más 225, 405. Y esto me queda 9 raíz de 5. 9 raíz de 5 sobre 10. Esto me queda entonces, la primera solución me quedaría 15 más 9 raíz de 5 dividido entre 10, 0.35. Y x sub 2 me quedaría entonces 15 menos 9 raíz de 5 dividido entre 10 menos 0.05. Bueno, vamos mirando a ver si efectivamente esos son los puntos. Sí, aquí lo vemos, ¿no? Menos 0.5. Ah, bueno. Me está dando por acá. 0.35. 0.35. 0.35. 3.5. 3.5 acá. Bueno, entonces a ver qué pasó. 225 más 180. 15 menos 9. Ajá. Bueno. 2a. Cero punto 35. 225. Me haría b al cuadrado menos 4ac, ¿no? Entonces sería 4 por 5 por 9. 180. 225. 15 dividido entre 2 por 5. 3.5. 3.5. 3.5. 5x al cuadrado menos 15x menos 9. A ver, ¿será que lo puse mal? 3 menos 2 tercios de x al cuadrado menos 5x. Este punto no es. Este punto No no será es. ¿Cómo? ¿No será porque qué? porque no es 2x en el, ¿cómo es? La gráfica en GeoGebra. Ese 2x al cuadrado no tienen que estar pegados o pues se puede graficar así, donde 2x al px es cuadrado. igual a, sí, donde dice px es igual a menos 3, a 3 menos 2 sobre 3, ese x a la 2 no tiene que estar al lado del 2, Ah, o bueno, así se no, eso puede, no se puede colocar así. 3 menos 2 tercios de x al cuadrado. O sea, ahí no hay tanto problema.
Lo que pasa es que acá, pues como nosotros estamos igualando las dos ecuaciones, en este caso, yo lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Entonces aquí volvemos otra vez. X al cuadrado menos 5x. Este 3 pasa, es negativo, pasaría, perdón, es positivo, pasaría negativo acá. Y este menos 2/3 que tenemos aquí es negativo, pasaría positivo, ¿no? Este con este se puede operar, ¿no? Entonces me quedaría 1 más 5 más 2/3, ¿no? Queda 5/3, que es lo que yo tengo aquí, ¿no? Menos 5x menos 3, que es lo que me quedaría allí, igual a 0, ¿no? Podemos quitarnos este 3, que en este caso es 3 por 5/3, me quedaría 5, ¿no? Aquí me quedaría 5 por 3, 15, menos 3 por 3, 9, igual a 0, ¿no? Y aquí entonces va a ser menos b, ¿cierto? Porque la fórmula dice así, menos b. Pero en este caso el b es negativo, o sea, va a ser menos 15, o sea, va a ser 15, menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, o sea, que va a ser 15 al cuadrado. En este caso es 15 al cuadrado, que en este caso es 225, menos 4ac, ¿no? Que en este caso va a ser 4 por 5, que es mi a, por menos 9, que en este caso es el c, ¿no? O sea, que me da 180 y menos por menos me daría más, ¿no? Sobre 2a, ¿no? Que sería 2 por 5, que es 10, ¿no? 2 por 5, que es 10. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es... ya. Bueno. 225 más 180 me da raíz de 405, ¿no? Raíz de 405 me daría 20.12 más 15. Eso me daría 50.12 dividido entre 10, ¿no? 50.12 dividido entre 10. Eso aproximadamente, bueno, a ver, creo que aquí es el problema de la calculadora. 405. Más 15 dividido entre 10. 0.35. Vamos a ver si eso me da igual. Raíz de 405. Esto aproximadamente me da 20.12 más 15. Esto me da 50.12 dividido entre 10. 0.50. A ver un momento porque tengo esta calculadora, no me está funcionando bien. A ver. 225 más 180. Ajá. Raíz de 15 más raíz de 405 dividido entre 10. Ajá. Sí, es que es la calculadora. Ajá, este da 3.5. Este primero da 3.5. Bueno, entonces aquí me quedaría 3.5. Y este de acá entonces me va a quedar 15 menos la raíz de 405 dividido entre 10, que va a ser menos 0.51. Ahora sí tiene sentido la cosa. Aquí me quedaría entonces menos 0.51. Que efectivamente pues es lo que vemos acá, ¿no? O sea, esos son los dos puntos de intersección que vemos aquí, ¿no? Menos 0.52, bueno, aproximadamente, y 3.5, ¿no? En X como tal, ¿no? Entonces, ahí lo que yo tendría que hacer, si yo hablo del área, pues mirar es qué función es mayor y qué función es menor, ¿no? Entonces, sencillamente, el intervalo yo ya sé que va a ir de menos 0.51 o 52 a 3.5, ¿no? Sí, ese va a ser precisamente pues el intervalo, ¿no?
de la integral. Y aquí podrías con la gráfica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función mayor? Esta rojita que tenemos acá, ¿no? Que es 3 menos 2 tercios de x al cuadrado. Entonces va a ser 3 menos 2 tercios de x al cuadrado menos la función que es menor, que es la otra, ¿no? La que es x al cuadrado menos 5x, ¿no? Entonces me quedaría así, x al cuadrado menos 5x por dx, porque voy a integrar con respecto a esa variable x, ¿no? Yo puedo simplificar aquí algunas cosas, ¿no? Menos 0.52 a 3.5, 3 menos, bueno, aquí esto me quedará 2 tercios. 2 tercios, menos 2 tercios, menos 1, ¿no? Me daría menos 5 tercios. Menos 5 tercios, x al cuadrado. Aquí me quedará menos por menos, me daría más. 5x. Y voy a integrar con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Y listo. Ahí ya sencillamente es calcular la integral, ¿no? Entonces yo ya sé pues que la integral de 3 menos 5 tercios de x al cuadrado más 5x, pues va a ser 3x menos 5 tercios de x a la 3 sobre 3 más 5x al cuadrado sobre 2, evaluado en ese intervalo como tal, ¿no? Y con eso pues yo ya hallo el área, que me va a quedar pues obviamente en términos de unidades de área, ¿no? Eso ya pues sencillamente es hacer la integral y hacer los cálculos respectivos, ¿no? Esto es una justificación de lo que acabamos de mirar, ¿no? Este 3.5 y este menos 0.51 es una justificación de lo que aparece acá en esta gráfica, ¿no? Porque pues es importante también justificar, ¿no? Hay un punto que no es tan inmediato, ¿no? Que es el primero de, si no estoy mal, el de e a la 2x, que no es tan inmediato sacar ese intervalo, ¿no? En ese caso sí se puede pues, dejar así en términos de, pues, de esta aplicación, ¿no? De GeoGebra. Pero los otros sí se pueden justificar así, ¿no? A través de la resolución de pues, una ecuación algebraica, ¿no? En este caso, un polinomio de grado 2, ¿no? ¿Listo? No sé si me entendiste. Sí, sí, señor, ya me quedó mucho más claro. Muchísimas gracias. Listo, listo. ¿Otra pregunta? ¿Tienen más preguntas? No, no No, sé. muchas No. gracias, profe. Si de pronto alguna cosa lo podemos molestar por Skype. Sí, claro, no hay problema. Gracias, profe, muy amable. Bueno, entonces, pues que estén muy bien. Estamos viéndonos dentro de 8 días. Bueno, Muchísimas profe, gracias, gracias. señor.